HDL bajo, también tiene un riesgo. Y si tienes las dos cosas juntas, el riesgo va a ser. Entonces, el HDL, ¿por qué es importante? Porque el HDL se acerca a las paredes arteriales y lo que hace es retirar el colesterol que está depositado ahí. Entonces, si yo tengo el colesterol depositado, el HDL, gracias a su APO, ¿qué APO tiene? El APO A1 es lo que permite retirar este colesterol y lo capta en su interior. Y entonces lo que hace el HDL es ir a las paredes arteriales, recoge el colesterol y ahora lo incorpora, y a través de la sangre este HDL lo va a llevar nuevamente al hígado. ¿Estamos? Recuerden quién ha mandado sin querer, ha mandado esa grasa a las arterias, el hígado. El hígado ha formado el LDL y sin querer lo ha mandado a las arterias. Bien, ¿el HDL qué hace? El HDL toma el colesterol que dejó el LDL y ahora le devuelve al hígado. ¿Cómo es que el HDL nos protege? El mecanismo se llama transporte reverso del colesterol. El transporte reverso del colesterol, ¿en qué consiste? En que le voy a devolver al hígado para que lo bote a través de la bilis este colesterol. El LDL que dejó, ahora después del colesterol se le estoy devolviendo transporte reverso de esto. Pues bien, este HDL viene y limpia la arteria y puede recoger el colesterol, salvo que el colesterol esté en una forma. ¿Cuál es la forma que no lo puede retirar? Cuando la grasa está oxidada, lamentablemente ya el HDL no lo puede retirar. El HDL no lo puede retirar y la grasa se queda. ¿Y por qué la grasa se oxida? Porque el endotelio empieza a estar enfermo. Así es como se desarrolla el aterosclerosis y cómo el HDL nos protege. Entonces, esto lo vimos en la clase anterior del endotelio. El LDL entra a través del endotelio al espacio subendotelial, a la íntima subendotelial, y esta grasa podría ser retirada siempre y cuando el HDL lo reconozca. Y para reconocerlo, pues tiene que estar el colesterol en la forma natural, no en la forma oxidada. Muy bien, entonces el HDL ya lo veíamos que retira la grasa y por eso es que gracias al HDL pues podemos mantener nuestras arterias sanas. Pero, ¿qué sucede cuando el endotelio se vuelve un endotelio disfuncional? El endotelio disfuncional produce radicales libres que van a oxidar a la grasa, al colesterol, y cuando el colesterol ya está oxidado, por más HDL que querramos, no va a reconocer la grasa oxidada. Entonces, el HDL pues va a seguir circulando, pero la grasa queda en la pared arterial. ¿En qué parte? Justo debajo del endotelio, en la íntima. Y así es como se desarrolla la aterosclerosis. Entonces, en nuestras arterias, por debajo del endotelio, ahí es donde se deposita la grasa. Entonces, el proceso de la aterosclerosis, cómo nuestras arterias se van obstruyendo poco a poco en el tiempo, primero van a depender de cuánta grasa esté circulando en la sangre, es decir, cuánto LDL tenemos. Recuerden que el colesterol básicamente viaja a través del LDL. A mayor LDL tenemos más riesgo de desarrollar ateromas. El LDL lo ideal es tener menos de 100 en sangre. Entre 100 y 130 es el límite y más de 130 es alto. Esos son los valores que manejamos. LDL, menos de 100 es lo ideal, entre 100 y 130 limítrofe y más de 130 ya es alto.
Cuanto más alto esté el LDL, puede depositar más grasa y mi HDL, por más que quiere, tiene una capacidad y no va a poder limpiar todo. La primera condición para desarrollar ateroesclerosis después de lo del endotelio es que si yo tengo mucho LDL, ese LDL en exceso puede desarrollar ateroma. Mi HDL me protege, sí, pero no puede proteger tanto. Muy bien, acá yo tengo una arteria normal y acá vean ustedes, en esta es un corte de una arteria, pero miren que en este espacio, justo debajo del endotelio, ahí se está depositando la grasa. Así es como empieza la ateroesclerosis, empieza a depositarse. Pero recuerden que la grasa, el colesterol, tiene que ser limpiado. Entonces, algo debe pasar para que quede atrapado el colesterol llevado por el LDL. Y eso que hace de que quede atrapado el LDL, ¿qué cosa es? El proceso de la oxidación. Si la grasa se oxida, se queda ahí. Si la grasa se oxida, la grasa se queda allí. Y así es como empezaría la ateroesclerosis. Entonces vean ustedes que el LDL que está circulando por la sangre, por ser pequeñas, rápidamente pueden entrar a través del endotelio, lo permite el endotelio, y van a dejar su contenido. Pero si tenemos un endotelio enfermo, disfuncionante, este colesterol dejado por el LDL se empieza a oxidar. Ya no va a ser de color amarillo, acá lo vamos a poner de color rojo, por decir. Entonces, ese colesterol oxidado, el cuerpo no lo conoce. No lo conoce. Entonces lo considera un cuerpo extraño. ¿Qué debemos hacer? Defendernos contra esa noxa, contra ese elemento dañino, porque yo conozco el colesterol, pero no el oxidado. Entonces lo que tengo que hacer es llamar a mis defensas. Y las defensas son los glóbulos blancos. Entonces yo a través de factores quimiotácticos voy a empezar a llamar a que vengan los monocitos, nuestros glóbulos blancos, para que me defiendan de esta noxa, de esta grasa oxidada que no lo reconozco. Entonces va a venir el monocito, pero el monocito está circulando. Pues el endotelio debe hacer que ese monocito se adose sobre la superficie del endotelio y pueda ingresar gracias a una capacidad que se llama la diapedesis. A través de la diapedesis, el monocito entra a la pared arterial y cambia de nombre. Ya no se llama monocito, ahora se llama macrófago. ¿Estamos? Macrófago, es el macrófago. ¿Y el macrófago qué tiene que hacer? Captar el elemento extraño, capturarlo. Entonces, este macrófago lo que va a hacer es comerse toda la grasa oxidada. Y al hacer eso, es ahora un macrófago con grasa oxidada en su interior, con colesterol oxidado en su interior, y eso se llama célula espumosa. Es la misma célula, pero tiene tres nombres distintos. Monocito en la sangre, macrófago en la pared, y cuando ingiere la grasa oxidada, se llama célula espumosa. Entonces, esto es todo un proceso de defensa, esto es un proceso inflamatorio. Cuanto más grasa oxidada haya, más inflamación va a haber en nuestras arterias. Y llamaremos a nuestras defensas, llamaremos a más monocitos, a más macrófagos. Cuanto más grasa oxidada haya, la respuesta inflamatoria en las arterias va a existir. Por eso se dice que la ateroesclerosis es una inflamación de las arterias, y eso es verdad. Y aparte de traer a estos monocitos, lo que vamos a hacer es llamar a algunas células musculares lisas. Recuerden que estamos acá debajo del endotelio. Pues prácticamente por la parte inferior del ecran estaríamos la capa media muscular. A esas células de la capa media muscular los empezamos a atraer. Después van a ver por qué. Los empezamos a llamar a estas células musculares lisas. Entonces, todo este proceso es lo que se denomina estría grasa. La estría grasa es la primera etapa de la ateroesclerosis, en donde en esta estría grasa lo que vamos a tener es que el colesterol, ¿dónde está?
el colesterol está dentro de las células espumosas. El colesterol oxidado es un colesterol intracelular. ¿En dónde está? Dentro de las células espumosas. Eso es lo que caracteriza a la estría grasa. La estría grasa. La primera etapa de la ateroesclerosis. A raíz de la guerra de Vietnam, en Estados Unidos mandaban jóvenes de 18, 19, 20 años con estilos de vida desfavorables a la guerra y muchos fallecían. Cuando les hacían las necropsias a ellos, esto es lo que se podía observar. Vean ustedes, estas manchitas que se ven acá, esos son estrías grasas. O sea, los jóvenes ya a los 18, 19, 20 años que fallecían en la guerra de Vietnam, al hacer las necropsias ya encontraban estrías grasas. Por eso es que en Estados Unidos dijeron esto hay que controlar, porque esto es un problema serio. El problema es que no pueden manejar estilos de vida, pero esto es un problema que se va viendo dependiendo del estilo de vida. Esto ha cambiado totalmente porque el ritmo de vida americano, que nos lo hemos copiado o nos lo envían, pues no es el más favorable y por eso es que se desarrolla la ateroesclerosis a edad temprana. Pues bien, ¿qué más va a pasar con esta estría grasa? Lo que va a suceder es que con esta célula espumosa, él va a tratar de ingerir todo lo extraño, toda la grasa oxidada, todo el colesterol oxidado lo empieza a ingerir, sin ningún control, lo ingiere, hasta que llega un momento en que ingiere tanto que la célula estalla. Se produce una apoptosis, una muerte celular, y lo que va a suceder es que ahora la grasa queda esparcida en el intersticio. Y cuando la grasa queda esparcido en el intersticio, a eso se llama preateroma. La segunda etapa de la ateroesclerosis es el preateroma, en donde la grasa ahora lo tenemos en el intersticio. La grasa está ahora en el intersticio, el preateroma. Pues bien, esa es la segunda etapa de la ateroesclerosis. Ahora, ¿qué va a suceder? Las células musculares de la capa media que han sido llamadas, ellas no vienen a contraerse, ellas lo que van a hacer es formarle una envoltura a esta grasa, a este núcleo lipídico. Le vamos a formar una envoltura. Poco a poco estas células musculares van a formar una cápsula con colágeno, con elastina. Poco a poco le van a ir formando una envoltura. Y cuando ese núcleo lipídico, cuando ese core lipídico está envuelta por una cápsula, cuando esto está envuelto por una cápsula, a eso es lo que se llama ateroma propiamente dicho. El ateroma propiamente dicho es cuando tenemos un core o núcleo lipídico y una envoltura o cápsula. Quizás de esta manera no lo puedan visualizar bien, quizás de esta otra mejor. Acá voy a tener yo la arteria y vean que acá ya se formó el ateroma. El ateroma tiene dos partes, el núcleo lipídico o core y una cápsula o envoltura. Eso es lo que establece a un ateroma propiamente dicho. Acá estamos, el ateroma que obstruye parcialmente el flujo de la sangre, más o menos, pero lo obstruye. Tenemos un core o núcleo lipídico y una cubierta o cápsula. Vean que en la parte muscular, esta es la capa media, hay unas zonas en blanco. De aquí es que han salido algunas células musculares para formar esta cápsula o cubierta. Entonces vean ustedes que el ateroma propiamente dicho es un núcleo lipídico y una cubierta o cápsula. ¿Estamos? Eso es lo que entendemos por ateroma. Entonces la ateroesclerosis pasa por tres estadios. La estría grasa, donde el colesterol es intracelular, el preateroma, cuando el colesterol está en el intersticio, y el ateroma propiamente dicho, cuando a ese núcleo lipídico, a esa grasa intersticial, le ponemos una cubierta proteica. Esas son las tres etapas de la ateroesclerosis y con eso podemos vivir. Con eso podemos vivir, con esos ateromas. Entonces vean ustedes, acá, esta es una obstrucción, esta es una angiografía, esta es la coronaria, pero acá hay una obstrucción muy severa, muy severa. Prácticamente pasa poca sangre a través de esta obstrucción. Esto más o menos sería la representación. Esta es la luz de este segmento, esta es la luz. Pero ¿cuál debería ser la luz?
pues la luz debería hacer todo esto. Todo eso. La arteria debería estar totalmente abierta. Pero pues acá tienen toda la mayonesa, la jamonada, todo lo que le van poniendo ustedes todos los días de la comida, eso se va a ir depositando acá. ¿Qué tan rápido? Eso yo no lo sé, pero va a depender de lo que comemos, pues. Si no nos cuidamos, esto puede suceder a edad temprana. Y si nos cuidamos, de repente, a edad tardía. Eso no lo sabemos. Depende cómo cuidemos nuestras arterias. Entonces, lo que vamos a tener es esta obstrucción. Pues antiguamente, cuando uno tenía este grado de obstrucción, lo único que nos quedaba para evitar que esto se termine de tapar era que había que operarle, había que ponerle un bypass desde acá hasta acá, para que no se obstruya, porque si se obstruía, el paciente se podía morir con un infarto. Entonces la solución acá es operar. Pero a veces el paciente no tiene plata. ¿Y entonces qué hacíamos? Pues nada, sencillamente este paciente tenía alto riesgo de morirse de un infarto, y si no se le operaba, pues lamentablemente ese riesgo era alto, alto, alto. Y bueno, estos pacientes probablemente uno le decía, mire señor, si no se opera se va a morir. Pero no hay plata, y eso es verdad. Y el paciente regresaba a los 3, a los 6 meses y todavía seguía vivo. Uno dice, bueno señor, no se preocupe, ya se va a morir porque no hay otra opción. Si es que no se opera, no hay nada que hacer, pues, ¿no? Pero es que es así, pues, ¿no? Uno dice, debo operar. Sin embargo, habían otros que, por ejemplo, acá yo tengo la luz, esto que está en blanco es por donde pasa la sangre, acá tengo el núcleo lipídico y acá está la cápsula. Este otro paciente, en cambio, por acá pasa bastante sangre. Señor, no se preocupe, le va a ir bien. Tome sus medicinas y le va a ir bien. Y lo que sucedía es que este paciente, que aparentemente estaba mejor, pues a la semana llegaba con un infarto. Y el otro señor, que se debía haber infartado, seguía vivo. Eso es una contradicción. Si bien el grado de obstrucción es importante, lo que no conocíamos en esa fecha era lo que se ve en esta imagen. Vean ustedes, acá tenemos dos ateromas. Esta es la luz, esta es la luz. El ateroma está acá. Todo esto es la grasa, el core lipídico. Acá también está el core lipídico. Los dos ateromas tienen el mismo grado de obstrucción, pero ¿son iguales? No. ¿Este qué tiene? Mucha grasa. Este tiene poca. Este tiene una cápsula bien delgadita acá. Esta es una cápsula gruesa. Recuerden que nosotros vivimos con nuestro ateroma, pero ¿qué es lo que nos mata? El trombo. Cuando la cápsula, cuando el endotelio se rompe, el colágeno al quedar expuesto, se va a añadir un trombo y eso es lo que nos va a matar. ¿Estamos? Entonces, si bien es importante el grado de obstrucción, nos interesa también el tipo de ateroma. Este es un ateroma que en cualquier momento se rompe y se puede infartar. En cambio, este otro es más difícil porque miren que la cápsula es grande y porque la cantidad de grasa es menor. Entonces, si yo voy a tener ateromas, por diversos motivos, ¿qué tipo de ateroma me conviene? ¿Este? No, porque me puede llevar a la muerte. Este me conviene. Entonces, apareció un nuevo concepto que se denomina placa o ateroma inestable. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se rompe. Y el otro, más bien, es una placa estable. Tengo ateromas, pero está estable. La arteria no está inflamada. Este, en cambio, está muy inflamada, porque tiene mucha grasa oxidada en su interior. Eso va a traer muchos monocitos, muchos macrófagos, muchas células espumosas, y esta inflamación en cualquier momento se puede romper. Entonces nosotros, si bien desarrollamos ateromas, tenemos dos posibilidades de tener ateromas: los estables y los inestables. ¿Estamos? Entonces tenemos ateromas estables y ateromas inestables. Yo puedo transformar mi ateroma inestable en estable. Ahora con medicina sí hay opción, pero hay que darle tratamiento al paciente. Entonces, este paciente que está acá tiene más riesgo de que la cápsula se rompa y se añada un trombo. Entonces, muy importante, cápsula delgada y núcleo abundante de colesterol es un paciente que en cualquier momento se puede infartar. Es un paciente vulnerable o inestable. Ese paciente no me conviene. Yo prefiero tener placas estables. Si voy a tener ateromas,
yo debo tratar de que mis ateromas tengan una cápsula gruesa y poco colesterol. Y eso se puede hacer con tratamiento médico. Pues bien, acá yo tengo el core, o sea, el núcleo lipídico, y acá vean ustedes, acá yo tengo la cápsula. Vean que la cápsula es muy delgada. Es muy delgada. Entonces no me conviene tener esas cápsulas, me conviene que la cápsula sea gruesa, ¿no? Como acá, una cápsula gruesa. No me conviene que sean estas placas. ¿Por qué? Porque si la persona, por ejemplo, tiene presión alta, si el paciente es fumador o si tiene diabetes, la sangre de un diabético, de un hipertenso, va golpeando esta envoltura y en cualquier momento lo rompe. Por eso es que si tenemos ateromas y soy hipertenso, soy fumador, si tengo diabetes y no me cuido, lo más probable es que mi cápsula se rompa. Y si se rompe la cápsula, ¿qué va a quedar expuesto? El colágeno. Y si queda expuesto el colágeno, forma un trombo. Y eso me puede matar. Entonces, por eso, yo puedo tener mis ateromas, pero no me conviene que sean inestables. Me conviene que sean estables. Pues bien, acá lo que va a suceder en la cápsula es que se produce una inflamación. Y como consecuencia de esa inflamación, se rompe. Entonces, si yo tengo acá un núcleo lipídico, el core o núcleo lipídico, recuerden que yo llamaba a las células musculares lisas de la capa media para que ellas formen y sinteticen una cápsula gruesa, colágeno, elastina, para sintetizar, para formar una envoltura. ¿Eso es bueno? Sí. Pero lo que sucede es que si yo tengo inflamación en el ateroma, por presión alta, por tabaco, por colesterol, etcétera, etcétera, si esta placa se inflama, van a venir más linfocitos, monocitos, y ellos lo que van a hacer es debilitar la envoltura. Lo van a debilitar y ¿qué pueden conseguir? Que se rompa. Lo que pueden conseguir, cuanto más inflamación haya en el ateroma, se puede romper. Y si se rompe, se añade un trombo. Y eso es lo que nos puede matar. Entonces lo que vamos a tener es que producto de esta inflamación, macrófagos, linfocitos, esta inflamación finalmente rompe la envoltura o cápsula, rompe el endotelio y el colágeno al estar en contacto con la sangre inmediatamente va a formar un trombo. Y el trombo es lo que nos puede finalmente matar. Entonces el endotelio es una superficie, como les mostraba, como si fuera una alfombra. Pero esa alfombra se puede romper, producto de hipertensión, tabaco, colesterol, diabetes, toxinas, se puede romper. Y al romperse, lo que está debajo es colágeno y al quedar expuesto se le va a añadir un trombo. Entonces, si yo tengo acá una coronaria, acá está la arteria coronaria, y acá tengo un ateroma, este ateroma, si es un ateroma vulnerable, inestable, producto de que no me controlo la presión, de que mi diabetes está descontrolada, de que mi colesterol sigue alto o de que sigo fumando, en algún momento este ateroma se inflama, se rompe y el colágeno que está debajo empieza a estar en contacto con la sangre e inmediatamente las plaquetas van a venir a adherirse, a agruparse, a agregarse, formando lo que se llama un trombo blanco plaquetario. Poco a poco las plaquetas se activan, se adhieren, se agregan y forman un trombo blanco plaquetario. Y de esa manera vamos a tener este trombo, el cual se le añade la cascada de la coagulación, que finalmente van a llevar a que se genere la malla de fibrina. Sobre ese trombo blanco plaquetario, lo que vamos a tener es que se va a agregar una malla de fibrina, transformando ese trombo blanco en un trombo rojo. Entonces vean ustedes, este trombo que se ha formado, este trombo obstruye la luz del vaso. Y lo puede obstruir totalmente. Y lo puede matar al paciente. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos síndromes coronarios agudos. El síndrome coronario agudo, ¿qué cosa es? Es una placa inflamada, rota, sobre el cual se ha añadido un trombo. Esos son los síndromes coronarios agudos.
Yo puedo vivir toda mi vida con mis ateromas, pero si en algún momento se inflama y se rompe, se puede producir este trombo que me puede matar. A eso se llaman síndromes coronarios agudos. El síndrome coronario agudo es una emergencia. Pues bien, cuando se rompe el ateroma, vean ustedes, acá está el ateroma, en esta parte, esta es la cápsula, miren lo delgada que está, se ha roto y se ha formado un trombo. Pero vean este otro caso, acá también se ha roto acá la cápsula, pero acá se ha formado un trombo que ha tapado toda la arteria. Entonces, en este caso, como el trombo tapa toda la arteria, la sangre no pasa y el tejido se muere. ¿Qué estoy generando? Un infarto agudo de miocardio. Pero si el paciente tiene la suerte de que el trombo que se forma obstruye parcialmente la luz, este paciente felizmente no se ha infartado. A eso se llama preinfarto. Pero el término preinfarto no existe para el público. El término médico se llama angina inestable. O sea, cuando un paciente, el ateroma se rompe por no cuidarnos, el trombo puede obstruir parcialmente la luz, generando una angina inestable o preinfarto. O puede producir una obstrucción total y darnos un infarto con alta mortalidad. ¿Estamos? Entonces, la complicación de nuestros ateromas es terminar así. O con un infarto o con una angina inestable. Yo no sé qué camino va a seguir el paciente. Entonces, esto es lo que va a suceder. Yo puedo tener mis ateromas, acá está el ateroma, y yo puedo vivir con mis ateromas. Y puedo estar años recibiendo de repente mi medicación y cuidándome, y así voy a estar. Pero si no me cuido, lo más probable es que esto avance. Cuando yo tengo mi ateroma y hago mi actividad rutinaria, pues la cantidad de sangre que pasa a través de esta arteria que tiene un ateroma puede ser lo suficiente que yo no sienta ninguna molestia. ¿Por qué? Porque la sangre pasa, pero es lo suficiente para mi vida más o menos sedentaria. Pero si en algún momento yo tengo que hacer un esfuerzo, correr, de repente ahí yo pido más sangre y no me llega la sangre. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción parcial. Entonces, cuando hago un esfuerzo, ahí viene el dolor de pecho. Pedí mucho a mi coronaria, pedí mucho a mi corazón, me viene el dolor al pecho porque no llega la cantidad de sangre que yo quisiera. Entonces, cuando yo hago un esfuerzo y me duele el pecho, pero en mi actividad diaria normal no me duele el pecho, esa es una angina estable. ¿Cómo son mis ateromas? Pues mis ateromas serán estables. Tengo la enfermedad, pero todo está estable. Y puedo vivir así toda la vida si es que me cuido y tomo mi medicación. Pero a veces el ateroma se rompe, porque sigo fumando, porque no me cuido, y me puede dar o una angina inestable, o me puede llevar a un infarto agudo del miocardio. Yo no sé quién va a avanzar a un infarto o quién se queda en angina inestable, es un albur. Entonces, eso es el problema de la enfermedad coronaria isquémica. Yo puedo estar mucho tiempo isquémico, hacer mi actividad y a un gran esfuerzo me duele el pecho, me tomo mi pastillita y estoy bien. Pero esto en algún momento puede avanzar a un preinfarto, angina inestable, o hacia un infarto agudo de miocardio. Y eso sí tiene mortalidad. Esa es la mortalidad. Entonces vean ustedes que este proceso de la ateroesclerosis o aterotrombosis, que es lo que nos mata, puede durar mucho tiempo. Tenemos las células espumosas, estrías grasas, el preateroma, el ateroma propiamente dicho, pero cuando tengo mi ateroma, en cualquier momento, no sé cuándo, se puede complicar. ¿Complicar qué significa? Que se rompe la cápsula o envoltura y se agrega un trombo que me puede matar. Trombo que puede ser parcial, angina inestable, o puede ser total, infarto agudo del miocardio. Entonces, este es un proceso o largo o corto, eso no lo sé. Va a depender cómo nosotros nos cuidemos. Entonces, vean ustedes que este proceso de la formación del ateroma se inicia por tener lípidos alterados en sangre. Tenemos un endotelio disfuncionante, ya lo hemos hablado. Producto de esto, la grasa se oxida y empieza a desarrollarse el ateroma.
El ateroma, cuanto más se inflama, en cualquier momento se rompe. Entonces, si esta placa vulnerable, inestable, se rompe, se le añade un trombo. Y eso es lo que finalmente no mata. Ese es el proceso de la ateroesclerosis o también aterotrombosis. Pues bien, vean ustedes, esto es una angioscopía. Esto es toda la coronaria llena de grasa, toda esta mancha blanca así de grasa, y miren cómo está el trombo tapando la arteria. Eso es lo que tapa la arteria y puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, desde el punto de vista clínico, este proceso de ateroesclerosis puede generar tres situaciones. La primera, tener angina estable. ¿Qué significa? Que tengo mis ateromas, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo el ateroma? Estable. Y con eso puedo hacer mi vida normal. Ante un gran esfuerzo, de repente me duele el pecho. Dejo de hacer el esfuerzo, me pasa todo. Yo vivo con mis ateromas, angina estable. Pero ese ateroma se puede complicar y puede generar o una angina inestable cuando la obstrucción es parcial o un infarto cuando la obstrucción es total. ¿Quién va a ir a angina inestable o a un infarto? Eso nadie lo sabe. Pero corren un riesgo. Corren el riesgo de que se pueden morir de esto. ¿Estamos? Entonces, esto es la enfermedad coronaria. Tiene tres momentos. Angina inestable, que eso puede ser crónico y que lamentablemente en algún momento se descompensa llevando al paciente a la emergencia o con un preinfarto o un infarto agudo de miocardio. Entonces, vean ustedes, ese es el proceso. Y el dato más importante en la enfermedad coronaria es el dolor de pecho. La angina, el angor pectoris. Angor viene de la palabra estrangulación. La persona siente una opresión en el pecho, una sensación de pesadez en el pecho. Entonces, la angina de pecho o angor pectoris es un dolor usualmente constrictivo, es una opresión, una sensación de pesadez. Y que es como consecuencia de la isquemia que está sufriendo el miocardio. Puede ser algo pasajero porque sucedió por un esfuerzo, angina estable, o puede ser que esto avance a un infarto. Si la isquemia continúa, puede terminar en un infarto. Muy importante el tipo de dolor, es una sensación de opresión, una sensación, la persona refiere a una sensación de muerte, la persona se siente mal. No es el dolor que dice, doctor, me duele como una hincada, una punzada, eso es diferente. Mucho interesa por eso el interrogatorio. Nunca le digan al paciente, es una cuestión que ustedes tienen que ir aprendiendo, nunca le digan la respuesta al paciente, no le hagan pensar al paciente cuál debe ser la respuesta que nos diga porque nos puede confundir. Si ustedes le preguntan al paciente cómo siente el dolor, pues a veces ni siquiera los médicos sabemos expresar el dolor que tenemos. Pero dejen que cuenten lo que ellos quieran. Yo lo siento como una patada en el pecho. Perfecto, sí puede ser. Siento como que un elefante me está aplastando. Puede ser. Pero si en cambio yo le digo, ¿no será de repente un dolor tipo ardor? El paciente me dice, doctor, sí es ardor, de veras es ardor. ¿No será punzada? Doctor, ahora que me lo está diciendo, yo creo que es punzada. ¿No será opresión? Doctor, es opresión. Entonces, nunca les suelten la información porque les van a inducir a que ustedes se equivoquen. Que cuenten lo que ellos quieran, cómo lo refieren. Allí nosotros tenemos que ver. Si ustedes le sueltan la respuesta, el paciente, como no sabe qué es, van a perder el diagnóstico. Muy importante, el angor pectoris es una sensación de pesadez, de estrangulación. Y este dolor de pecho, esta angina, se produce por un desequilibrio entre lo que mi corazón trabaja, y él dice, yo quiero tanto oxígeno, mientras que mis coronarias me dan ese oxígeno. Entonces, por un lado, mi corazón trabaja y pide oxígeno, y por otro lado, mis coronarias me tienen que dar ese oxígeno. Si mantengo el equilibrio, estoy sano. Pero si por algún motivo se rompe el equilibrio por cualquiera de los dos lados, entonces la ruptura de este equilibrio se denomina isquemia. Se produce una isquemia y la traducción de la isquemia es angina de pecho. Entonces, la isquemia es el mecanismo fisiopatológico que se ha producido porque uno de estos dos brazos de la balanza se ha desequilibrado. Y eso se traduce en una isquemia. La isquemia
se expresa a través del dolor de pecho. El angor, la angina de pecho. Entonces vean ustedes que quienes determinan que el corazón necesite más o menos oxígeno o sangre. Primero, la frecuencia cardíaca. Si mi corazón va lento, pide poco. Si el corazón va más rápido, pide más. La fuerza inotrópica. Si mi corazón se contrae poco, pide poco oxígeno. Si se contrae con mayor fuerza, pide más. Y por otro lado, mis coronarias me tienen que dar ese oxígeno, esa sangre, y lo tienen que hacer durante la diástole. Recuerden que el corazón se irriga, se nutre en diástole. A mí me conviene que este corazón tenga una diástole más duradera. Cuanto más dure la diástole, más irrigación va a tener ese corazón. Entonces, si yo, por ejemplo, hago mi vida normal, soy una persona sedentaria que no hace nada de ejercicio, y en mi actividad diaria yo puedo tener ateroesclerosis, pero como uso el carro, uso el ascensor, uso escaleras eléctricas, nunca hago ningún esfuerzo, puede ser que mi consumo de oxígeno, mi trabajo cardíaco es pequeño. No hace mucho trabajo mi corazón, pero ¿cómo están mis coronarias? Obstruidas. Pero yo no me doy cuenta por qué. Porque hago una vida sedentaria, no hago esfuerzo. Y mi balanza está en equilibrio. Oiga, pues usted tiene ateromas. Sí, pero no me duele el pecho. Debo estar bien. Hagamos algo, haga usted un esfuerzo. Entonces se le somete a una prueba de esfuerzo, o la misma persona no usa el ascensor porque no hay luz y tiene que subir 7, 8 pisos, ¿y qué va a pasar con su frecuencia cardíaca? Se va a incrementar. La fuerza inotrópica se va a incrementar. Entonces, en ese momento que está haciendo esfuerzo, su corazón empieza a pedir oxígeno, le pide sangre, pero las coronarias enfermas no le dan. Entonces, ese paciente que tiene sus ateromas estables y que de repente nunca se ha dado cuenta, cuando hace un esfuerzo empieza a tener el desbalance, genera isquemia y le da dolor de pecho. El anginoso estable se caracteriza porque en reposo puede estar muy bien, en su vida sedentaria puede estar muy bien, pero cuando hace un esfuerzo se descubre. Por eso es que una persona por encima de, ahora cada vez es más complicado, por encima de 35 años, antes era por encima de 45, dependiendo de sus condiciones y factores de riesgo, ¿qué prueba se le debería hacer para descubrir si es coronario o no? ¿Qué prueba? Una prueba de esfuerzo. Hay que hacerle una prueba de esfuerzo. Una persona fumadora, diabética, con mucho estrés, aunque tenga 35 años, hágase una prueba de esfuerzo. Antes no era así, porque esto era pues a los 50, ahora cambió todo, pues toda la enfermedad se ha adelantado. Entonces, ¿cómo descubro la enfermedad coronaria? A través de la prueba de esfuerzo. El paciente que tiene enfermedad crónica, estable siempre y cuando se cuida. Entonces vean ustedes que cuando el corazón empieza a trabajar demasiado porque está haciendo un esfuerzo y aumenta su consumo de oxígeno y las coronarias no le dan, se rompe este equilibrio y genera isquemia, genera dolor de pecho, pero es al esfuerzo. A eso se llama angina estable. La fisiopatología de la angina estable es tener un ateroma, que puede ser estable, lo más probable, y que su corazón está trabajando demasiado. ¿Por qué trabaja demasiado? Pues bueno, porque está haciendo mucho esfuerzo, está haciendo mucha actividad o vive en un estrés permanente. El estrés hace aumentar mi frecuencia cardíaca, aumenta mi fuerza inotrópica y debido al estrés empiezo a tener dolor de pecho con frecuencia. Esa es la primera posibilidad. Pero la otra posibilidad es que algún día este sujeto que tiene el ateroma, si no se cuida, en cualquier momento la arteria se tapa. ¿Y qué va a suceder? La sangre ya no va a pasar por la coronaria. Bruscamente, esto es muy diferente, estando durmiendo, estando descansando o estando trabajando, el ateroma no tiene momento, se rompe, se tapa con un trombo total y ya no pasa sangre. ¿Qué está haciendo? Un síndrome coronario agudo. Se está formando un trombo. Bruscamente ya viene un dolor, no he hecho ningún esfuerzo. Y me viene un dolor opresivo, con una sensación de muerte, me falta el aire, se está obstruyendo el ateroma. El ateroma se ha roto y se ha añadido un trombo.
Si esa obstrucción dura más de 30 minutos, el paciente hace un infarto. Si en cambio la obstrucción es parcial, esa obstrucción felizmente permite que pase la sangre y después de haber tenido un susto ya se siente mejor. ¿Pero qué hizo? Un preinfarto o angina inestable. Entonces, los síndromes coronarios agudos pueden ser de dos tipos, o infarto o preinfarto, angina inestable. El cuadro es de dolor intenso, bruscamente en cualquier momento, porque es el ateroma que se ha roto. Entonces, muy diferente manejar una angina estable que manejar un síndrome coronario agudo. Totalmente diferente. Entonces, la persona cuando hace esfuerzo le duele el pecho y le calma cuando descansa, eso es una angina estable. Y sus arterias coronarias probablemente tengan ateromas estables. Esperemos que sea así. Pero si no se cuida, este paciente en cualquier momento el ateroma se inflama, se rompe y llega a la emergencia con un infarto agudo de miocardio o si tiene suerte con una angina inestable. El proceso fisiopatológico es diferente. Acá lo que tengo que hacer es cuidar al paciente. Acá lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Abrir el trombo. Tengo que abrir esa arteria que está obstruida porque si no se muere. El manejo es diferente. Esto es una emergencia. Esto lo trato en el consultorio. Son dos procesos diferentes. Al final tienen isquemia, pero los procesos fisiopatológicos son diferentes y por eso es que el tratamiento acá es distinto al de acá. Acá lo que tengo que hacer es abrir la arteria que es la que está obstruida. Y eso es solucionar la emergencia. ¿Estamos? Entonces, el paciente, por diversos factores de riesgo, hipertensión, hipercolesterolemia, sus ateromas se empiezan a desarrollar. Y eso generan isquemias, que pueden ser sintomáticas o de repente si la persona es sedentaria, pues puede ser que no se dé cuenta y tiene el ateroma. Estos ateromas nadie sabe, pero en cualquier momento se pueden romper si no se cuida y lo que puede generar es que se obstruyan. Ya no pasa la sangre, ya no va a pasar la sangre a través de la coronaria. Y al no pasar la sangre, pues este tejido no se va a irrigar. Y al no irrigarse y no abrimos la arteria, en media hora el paciente termina con un infarto. Esa zona del corazón quedó muerta. Ya no hay manera de recuperar. El paciente hizo un infarto agudo de miocardio. En Estados Unidos más o menos la frecuencia de infartos es alta, 1,5 millones de infartos al año. Ellos más o menos cada 60 segundos tienen 3 infartos y uno de ellos se va a morir. Eso es la estadística que ellos tienen. Alrededor de 1,5 millones de infartos. Acá en el Perú hemos tratado de hacer un registro, no es fácil porque no tenemos recursos, pero más o menos calculamos que en el país deben haber 5 infartos en todo el país por día. Esa es más o menos la cifra que podemos ir calculando en el caso de nosotros. Pues bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de un infarto? El dato más importante, historia clínica. Ahí está el diagnóstico, el tipo de dolor. Dolor opresivo, retroesternal, con sensación de falta de aire, irradiación, todo eso es clínico. ¿Estamos? Entonces, cuando uno tiene el cuadro clínico, nos tenemos que amparar con 2 elementos. Uno es el electrocardiograma, que hay que ver los cambios en el electrocardiograma. Se eleva el segmento ST. El segmento ST nos va indicando que este paciente tiene un problema coronario. Y el otro elemento que nos ayuda son los biomarcadores, o también llamados enzimas cardíacas o biomarcadores. Lo que se pide actualmente es troponina. Es el biomarcador. La troponina se eleva cuando el paciente está haciendo un infarto. Pues bien, para hacer un diagnóstico de infarto, yo necesito de estos 3 criterios, por lo menos 2. Con uno no hago diagnóstico, necesito por lo menos 2. Si tengo los 3, mejor. Para nuestra realidad, la historia clínica sigue siendo importante. Para los europeos y los americanos, ellos dicen troponina. Lo que sucede es que el paciente puede tener troponinas elevadas y no se trata de un infarto. Hay muchos cuadros que pueden falsamente engañar y dar troponinas elevadas. Entonces yo me acuerdo de un caso, hace algunos años, de el cardiólogo de esta ciudad no estaba
había dejado algunos asistentes que no sabían mucho de cardiología, y viene una paciente joven, 21, 22 años, a la emergencia, y lo primero que dice, me duele el pecho y siento que me falta el aire. Entonces, ¿qué hace? Al cardiólogo no hay cardiólogo, pues bueno, fin de semana pues también no hay cardiólogos, ¿eh? En Estados Unidos no piensen que ahí hay todo lo que a veces piensan, no, la realidad es otra. Y entonces, ¿qué pasa? A esta chica pues lo ve el que está de emergencia y le dice, vamos a tomarle un electrocardiograma. Y como ahí los electrocardiogramas por tecnología ya da el diagnóstico, le toman el EKG a la paciente y el aparato dice infarto. ¿Qué tiene la chica? Un infarto. La máquina lo dice. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tiene una obstrucción total, hay que abrirle el trombo y le pusieron un fibrinolítico. Eso fue sábado en la noche. El día domingo en la mañana, la chica, me falta el aire nuevamente. Al médico, tromboembolia pulmonar. Es una posibilidad. La máquina pide un análisis, tromboembolia pulmonar, salió positivo, hay que ponerle este medicamento. El día lunes llega el cardiólogo y dice, doctor, tiene su paciente en la clínica, vaya a verlo. Va y lo ve a esta chica y dice, sí, pero esta chica, ¿por qué ha ingresado? Por infarto y tromboembolia pulmonar. ¿Así? Ve el electrocardiograma y el electro es un electrocardiograma normal. Lo que sucede es que el electrocardiograma en la mujer es diferente que el electrocardiograma del hombre. No es igual. Entonces, si eso la máquina no lo puede hacer porque la máquina no es pues un humano, es una máquina que tiene patrones. El patrón de la mujer es diferente al varón y la máquina se puede confundir. En este caso, a la chica la habían confundido y no tenía ningún infarto, no tenía ninguna tromboembolia pulmonar, no tenía nada. Lo que tenía era ansiedad. Y a la chica la habían trombolizado y la habían tratado para tromboembolia pulmonar. El problema es quién paga eso. ¿Quién paga eso? Porque el que paga no es el paciente tiene un seguro. Y para cobrarle al seguro hay que poner el diagnóstico, porque si no el seguro no suelta la plata. Y entonces a esa chica le tuvieron que poner el diagnóstico de infarto y de tromboembolia a los 21 o 22 años. Porque si no, no recibía nadie su dinero. Entonces, uno piensa a veces en Estados Unidos, en España, no piensen que así es la cosa. Las cosas van mal. Lamentablemente, salud ya no es tan fácil ser un médico y subsistir. Yo me acuerdo hace más o menos 10 años que España estuvo en problemas. En un instituto mucho más grande que Rebagliati había solamente 4 cardiólogos. Todos se habían ido a Inglaterra o a Alemania. Y España se quedó sin cardiólogos. Pues, faltaron un montón de médicos. Y lamentablemente, si ustedes van y analizan la situación en España, es peor que la nuestra. Y si ustedes van a Estados Unidos, pueden ver que hasta enfermeras, no por decir que no sean adecuadas, pero ellas están atendiendo a pacientes. El paciente no se da cuenta que es enfermera porque también por cuestiones no sé de qué tipo, la persona solamente lleva el nombre, no el título. Entonces uno ve a una persona con mandil blanco, piensa que es médico. Si uno le dice, ¿usted será enfermera? Sí, soy enfermera. ¿Y por qué no bebe el médico? Porque su seguro no le cubre un médico, le cubre una enfermera. Pero mi seguro dice tal cosa, señor, usted lea bien su seguro. La situación en Estados Unidos no es buena. O sea, por si acaso, no piensen que esto es... La tecnología nunca va a superar a la decisión médica. Nos podemos equivocar y nos equivocamos, pero no nos amparemos en los exámenes auxiliares. Por eso se llaman exámenes auxiliares. Auxilian al diagnóstico, pero no hacen el diagnóstico. Siempre van a haber falsos positivos y falsos negativos. Entonces, por eso es importante. Si bien las guías actuales dicen, primero empiece con troponina, nuestra realidad no es tanto para troponina. En el electrocardiograma lo que ustedes van a ver, y eso lo van a aprender después, es esta elevación del segmento ST, que eso se ve en el paciente que ya esté haciendo un infarto agudo de miocardio, pero eso lo van a aprender después. Lo mismo que las curvas de los biomarcadores, los cuales se elevan cada vez que el corazón se daña, pero siempre hay diagnósticos diferenciales. El primer marcador que se eleva en el infarto es la mioglobina. La mioglobina es el primer biomarcador que se eleva en el infarto. Lo que sucede es que no es específico. Se puede tratar de un infarto como de dolor de rodillas o de muelas.
Entonces, pedir mioglobina no tiene sentido, porque no es específico. Pero, si la pregunta es ¿cuál es el primer marcador que se eleva en un infarto? Ahí no están preguntando especificidad. El primer marcador es la mioglobina. El segundo marcador que se eleva es la troponina, y esa sí es específica. La troponina se eleva, es el segundo marcador, pero es específico. Por lo tanto, si la pregunta fuera ¿cuál es el primer marcador específico? Ya no es mioglobina, es troponina. Y el tercer marcador que se eleva es la creatininfosfoquinasa con su subunidad MB, la CPK-MB. Entonces la CPK-MB es lo que ustedes probablemente más van a encontrar en los hospitales porque esto es común. Pero la troponina sigue siendo el mejor marcador, pero es más costoso, pues, ¿no? Y la mioglobina lo pueden pedir, pero no les va a dar una especificidad. Pues estos son los marcadores que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de un infarto. Esto es todo un proceso, que ya han visto cómo es que se desarrolla. Lo que nos mata es esto, el trombo, sobre una arteria que se ha ido llenando de grasa en el tiempo. Entonces no piensen que la persona se comió un pan con chicharrón y por eso está con infarto. Son todos los panes con chicharrón, pues la mostaza, la mayonesa, todo lo que van echando todos los días, ahí está. Depende cómo cuiden ustedes sus arterias, podrán tener mejor expectativa de vida. Entonces, los síndromes coronarios agudos nos matan. ¿Por qué el paciente con un infarto se muere? El paciente se muere súbitamente. El paciente se muere súbitamente por una taquiarritmia. Generalmente se llama eso fibrilación ventricular. La arritmia que hace el paciente cuando tiene un infarto y que lo mata es una fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular. Y lo único que puede salvar a una fibrilación ventricular es desfibrilar. Lo único que salva a la persona es desfibrilar. ¿Alguno de ustedes sabe desfibrilar? Levante la mano, ¿quién ha desfibrilado? Uy, estamos mal. En otros sitios, a los alumnos de 12 y 14 años, a todos se les enseña a hacer reanimación y desfibrilación, porque esto salva la vida de los pacientes. El desfibrilador, y no es ahora, ya ni siquiera son las palas que usamos en los hospitales, los desfibriladores que existen para el público es un aparato que cuando ustedes lo abren empieza ya a hablar. Coloque el parche A en la región subclavicular derecha, coloque el parche B o rojo en la punta del corazón, ya está. Aplaste si quiere, aléjese y con el pie aplaste el botón si tiene miedo. Si el paciente está en fibrilación ventricular, la descarga se produce y el paciente se puede salvar la vida. Si el paciente no está en fibrilación, no pasa nada, la descarga no se produce. Esos desfibriladores modernos, no es nada difícil de usarlos. Que deberían haber, sí, deberían haber en muchos sitios, pero no los tenemos. El año pasado, creo, hace 2 años, no me acuerdo, el año pasado ha sido que murió este comentarista de la televisión, Peredo, creo. Él murió típicamente como todo lo que ya sabemos que pasan en las canchitas de fútbol. Eso es típico. Acá no creo que pase porque, bueno, todos los que juegan son jóvenes. Pero en otros sitios, ¿cómo se arma el equipo? Gente de 50, 60 años con muchachos de 15, 16 años. Y si el muchacho le dice al otro, oye, ese está tío, ¿para qué le dijo eso? Yo tengo que demostrar que puedo más que el muchacho. Y me esfuerzo más. Y no es raro que genere una muerte súbita. Es lo que le ha pasado a ese muchacho. Una persona que no hacía ejercicio toda la semana, excepto creo los días lunes. Si uno quiere practicar deporte, tiene que hacer por lo menos unos 2 días de ejercicio, depende de la intensidad que quiera, y el domingo o el sábado empezar a jugar sus pichanguitas. No es que estemos en contra de las pichanguitas, sino de la manera como se organizan. Juniors contra juniors y senior contra senior, si no la gente se va a seguir muriendo. Es que es verdad. Yo he tenido 2 personas de buen nivel. Uno fue un fiscal, que su esposa me llamó, mi doctor, murió como usted tanto le decía, siguió con sus pichanguitas y se murió. Porque tratan de esforzarse más. Entonces es peligroso. Los juniors contra juniors, los seniors contra seniors. Jueguen a un determinado tiempo. No, jugamos a 10 goles, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Entonces, no, tienen que jugar en un determinado tiempo. La persona que hace fulbito juega más que el que juega fútbol, porque el de fútbol generalmente juega por sectores. Y por otro lado, un elemento importante en estas personas, es como que toda la semana han estado encarcelados en sus casas y les abren la puerta como una jaula, salen corriendo. Así no puede ser, pues. ¿Quiere usted jugar su partidito? Un par de veces a la semana salga a trotar, a caminar rápido. ¿Para qué? Para que esté preparado. Ese comentarista se murió porque no hubo un desfibrilador. Y esto en las canchitas siempre pasa. No es raro, no es raro. El desfibrilador debería estar. ¿Quién lo paga el desfibrilador? No es el dueño del local, lo van a pagar todos al final. Porque lo prorratea. ¿Cuánto vale un desfibrilador ahora? De estos tipos, $1.500. Para protección de una vida, yo creo que no tiene por qué uno decir no se puede. Pero muchos pueden decir, pero ese desfibrilador nadie lo ha usado. Yo les pregunto, ¿ustedes habrán visto los extinguidores? No sé dónde estará el extinguidor ahí. ¿Cuántas veces han usado extinguidores? Nunca. Pero está ahí, porque lo ordena la autoridad. Tiene que haber el extinguidor, a pesar que no lo hemos usado. La autoridad debería decir, tengan desfibriladores. Sobre todo en sitios de riesgo, en jugadores de fútbol. Ya hace algunos años murieron 2 jóvenes del Cristal, uno en el Cusco y otro acá. Jóvenes, se murieron por una muerte súbita. Eso se puede salvar con un desfibrilador. Lo que salva a estos pacientes que infarto es, ellos hacen fibrilación ventricular, que es la arritmia, y la única manera de salvar una desfibrilación es con un desfibrilador, no hay otra. Lamentablemente acá no hay desfibriladores y hay que empezar a traer el desfibrilador en una ambulancia que nunca llega. Mientras tanto pueden estar haciendo reanimación, pero la ambulancia no llega. En muchos sitios, también nos dicen que en Estados Unidos no hay el problema. Ellos tienen también el mismo problema del tráfico. ¿Qué hacen ahora? Los drones. Los drones rápidamente llevan, y eso está en algunos videos, llevan rápidamente el desfibrilador a donde se necesita. Y el desfibrilador le dice lo que hay que hacer. Pues usa el parche A, usa el parche B, aplaste el botón y eso es todo. Acá han querido traer esos drones, y al menos la sugerencia de nosotros cuando nos preguntaban dijeron, no los traigan. Porque lo primero que va a pasar con el dron es que se lo van a robar. Eso es la verdad. Ustedes quizás no han visto eso, pero nosotros sí hemos visto en la época de los teléfonos públicos. Ahora todos tenemos nuestro celular. Antes el teléfono público era para una emergencia, nos podía salvar la vida. Uno llegaba desesperado al teléfono público, roto. ¿Cómo llaman los bomberos? ¿Cómo llaman la emergencia? Nosotros mismos, los peruanos, destruíamos eso. Entonces a mí me estaban pidiendo mi opinión, yo digo, van a traer el dron y les aseguro que se lo van a robar. Mejor no inviertan en eso. Nuestra población todavía no está preparada para solucionar estos problemas. Bien, sería una gran ayuda, pero también, si nos dicen, oiga doctor, usted lo recomendó y mire lo que nos ha pasado. Ahora creo que está pasando también con las patinetas, ¿no? Que se las roban ya. Acá somos genios en eso, pues. Entonces ya no es, en otros sitios es seguro, eso no puede pasar. Pregunta, ¿cómo se puede robar las cosas? Acá las roban. Inventamos todo. Entonces, ojo, la fibrilación es lo que finalmente nos mata. ¿Por qué se produce esta fibrilación? Porque el corazón se ha vuelto isquémico, ha entrado en necrosis, en muerte celular, se activa la arritmia y eso es lo que lo mató al paciente que ha tenido su infarto. De cada 3 personas que hacen un infarto, esto es estadístico, no necesariamente real, de cada 3 personas que hacen infarto, si es en el caso de los varones, 2 viven y 1 se muere. Estamos hablando de estadística. Entonces, de 3 personas, varones, que hacen infarto, 2 viven, 1 se muere, estadísticamente. Y por eso es que los varones dicen, he tenido un infarto. Las mujeres, es bien raro que uno escuche que una mujer diga, he tenido un infarto. ¿Por qué? Porque de cada 2 mujeres que se infartan, 1.8 están muertas. Por eso es que la mujer no cuenta que ha tenido infarto porque está muerta. Ojo, la principal causa de muerte de la mujer, incluso acá en el país, es el infarto. No son otros problemas, es el infarto. Pero ¿por qué el médico no escucha? Yo nunca he escuchado que una mujer tenga infarto. Está muerta, ¿no? Está muerta. Estadísticamente sale alta mortalidad.
La mujer está protegida por los estrógenos. Mientras está protegido con los estrógenos, está muy bien. Pero cuando los pierde, alrededor de los 50 años, la enfermedad aterosclerótica, si no se cuida, rápidamente se desarrolla. Y alrededor de los 60, 65 años, hay la mayor mortalidad en la mujer por infartos. ¿Por qué se produce eso? Porque falta el estrógeno y porque los factores de riesgo que antes le protegía el estrógeno, ya desapareció el estrógeno, los factores, el tabaco, la tensión, hace de que el ateroma se desarrolle muy rápido en la mujer. Y por eso es que la mujer, alrededor entre 60 y 65 años, tiene la mayor chance de hacer infartos, y eso es la edad en donde se complican y se mueren. Si ya la mujer pasa esa edad de 65, 68 años, su supervivencia es amplia. Yo les decía, creo, en uno de los cuadros, la mujer sobrevive al varón. La expectativa de vida de la mujer es 77 años como promedio y en el hombre 72. La mujer sobrevive, pero tiene una etapa crítica en donde el infarto, si se presenta, la mata. Si pasa a esa edad, ya al menos ese riesgo disminuye. Y los hombres tenemos, lógicamente, un riesgo pues mayor. Nosotros generalmente morimos a edad por debajo pues de lo que es la mujer. Para que un hombre más o menos, estadísticamente eso también lo sacan, un hombre sobrevive y llega hasta los 90, 95 años, han encontrado que son aquellas personas que enviudan a edad temprana. ¿Por qué? Bueno, no sabemos. Estadísticamente es lo que va saliendo de información. Pero el problema coronario no es un problema ajeno a la mujer. Generalmente la mujer cuando entra por encima de los 50, 55 años, pregunta al médico, ¿me podrá dar cáncer de mama? Y eso es bueno porque significa que se ha sensibilizado a la mujer sobre el problema del cáncer de mama. Ahora cada vez la mujer sobrevive al cáncer de mama. Felizmente, pero se detecta temprano. Y la otra pregunta, ¿puedo tomar calcio para la osteoporosis? Esas dos preguntas hacen. Nunca pregunta a la mujer, ¿le podrá dar un infarto? Ni el médico tampoco le dice, oye, ¿usted cree que le podrá dar un infarto? No. Ninguno de los dos es, por eso es toda una campaña en relación al problema cardiovascular. La mujer, por un problema de cáncer de mama, su mortalidad es más o menos 3 a 5%. La osteoporosis, para el cual usan el calcio, su mortalidad es 7 a 9%. ¿Cuál es la posibilidad que un infarto mate a una mujer? 35%. Y andamos cuidándonos, lo cual no es malo, del cáncer de mama y de la osteoporosis. Y nadie piensa en el infarto. El infarto ataca igual a hombres que a mujeres. La mujer está protegida por el estrógeno, pero los pierde a cierta edad y rápidamente la enfermedad se desarrolla. No se confíen mucho en decir, yo nunca he escuchado que una mujer ha tenido un infarto. Está mal. Eso es lo que tienen que tener en claro. Entonces, este es pues el problema de la enfermedad coronaria isquémica. Muy bien, nos vemos el día miércoles a la 1.